de casa, acá junto con el equipo de Frente Renovador. Ella es coordinadora de todas las escuelas de oficio de acá que están en distintos lugares de la capital. Tiene un trabajo muy importante, digamos, trabajando con gente de distintas edades, muchas juventudes también. Salva Mambrín, que es nuestra también compañera candidata a concejal. Ella es referente de la corriente clasista combativa, digamos, una organización que trabaja en red en muchísimos lugares de la ciudad también, no solamente con niños, también con adolescentes, con mujeres. Bueno, ella le va a contar mejor el trabajo. Nuestro compañero Diego Fernández, también candidato a concejal, compañero militante de hace mucho tiempo, también todo un trabajo territorial integral, siempre que incluya a toda la familia. Nuestra compañera, la doctora Tima Obreo, es médica pediatra también, la militante de la salud pública, fue funcionaria del área de salud en la época de la Intendencia de Camau. Y bueno, yo soy Magda Duarte, también actual concejal, candidata y también militante de una organización de política que se llama Descamisados. También tenemos trabajo acá en la capital y bueno, aquí se sumaron también los compañeros. Está Diego Silva, la compañera también ahí. Estamos y ahora acá hay, no sé si Sebastián, si querés empezar. Bueno. No son dos. Yo soy Sebastián Carrano, soy sociólogo. Junto a Nora Maciel y Carlos Marinilli formamos parte de la REDNAC, que es la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Corrientes. Nos constituimos el año pasado, pero ya veníamos trabajando de hace años en distintos proyectos vinculados a la temática de niñez. Ahora venimos trabajando en la Facultad de Derecho, investigando cuestiones problemáticas de niñez hace ya varios años. Y bueno, decidimos formar la red nucleando distintas organizaciones de Corrientes que trabajan directo o indirectamente con niños, niñas, adolescentes en la provincia, en toda la provincia. Y bueno, estamos, por ahora somos varias organizaciones, la idea es expandirnos más y básicamente nos interesa todo lo que tenga que ver con no solo con la restitución de derechos vulnerados, sino poder pensar la promoción y la prevención de derechos, o sea, garantizar el acceso a derechos, no abordar, que veníamos charlando con Carlos y con Nora, de hacer foco en no llegar tarde a las situaciones, digamos, vinculadas no solo a los niños y adolescentes, sino al entorno familiar, comunitario. No llegar cuando el derecho ya está vulnerado, sino poder hacer foco en todo lo que tiene que ver la promoción, la prevención y garantizar, tener programas y estrategias provinciales fundamentalmente, provinciales, municipales, locales, que apunten justamente a la prevención, que es algo que es una de las grandes falencias que nosotros vemos en la provincia, que ese tiene que ser como el punto de partida, como el marco, el paraguas para pensar después otras cuestiones mucho más específicas, pero partiendo desde ahí, desde ese diagnóstico que muchas veces queda tapado por, o se piensa directamente en algunas situaciones muy específicas, como obviamente sabemos que 7 de cada 10 niños de 0 a 14 años en la provincia están en situación de pobreza, o viven en hogares que están en situación de pobreza. Sabemos que hay distintas problemáticas específicas vinculadas ya a algún derecho vulnerado, a la educación, a la salud, pero siempre estamos con el dato del diario del lunes, siempre vemos el dato del derecho ya vulnerado. Entonces, la idea de la red es poder trabajar en concientizar y visibilizar todas estas problemáticas, pero antes, ¿no? Pensarlo desde antes para poder transformar un poco la situación actual. Ese es un poco el diagnóstico general. Después elaboramos con los compañeros y compañeras de la red algunos puntos tal vez más específicos como para poder charlar, pero a nosotros también nos gustaría escuchar las propuestas que tienen frente para saber un poco. Voy a sacar un poquito esto. Yo soy pediatra,
Soy terapista intensiva hace más de 35 años y bueno, esta pandemia nos ha matado a todos y algo nos hizo fue aislarnos hasta de los niños. Y los niños han sufrido el sufrimiento más importante, creo que fueron de los niños. Y hoy en la parte pediátrica a nosotros se nos presenta un ambiente bastante desfavorable. Por todo esto que vos decís, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista social, hoy por hoy yo, teniendo un nivel medianamente aceptable en mi consultorio, tengo chicos con problemas hasta de diversidad de género, donde uno tiene que poder trabajar esto. Y cuando una de las improntas que yo, como ya trabajé en la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad como subsecretaria, quiero poder trabajar es estamos trabajando fuertemente, o ya empecé por una yo ya me siento ganadora, le digo nomás, en tener un salón de georreferenciación, una dirección de epidemiología, y donde tenemos, francamente, en este momento mirando, y esto estuve analizando esta mañana cómo podíamos hacer, porque la verdad que lo que es atención primaria es bastante amplio, bastante diverso. Hay varias áreas que son bastante vulnerables y la corriente ha crecido en forma abismal hacia afuera, y entre ellos está el barrio Doctor Montañas, por darte un ejemplo, el barrio Doctor Montañas, Santa Catalina y el barrio Esperanza. Nosotros lo que vamos a empezar a hacer desde el día que comencemos, el día 12 de diciembre, si Dios quiere, es trabajar desde el punto de vista territorial. Es poder censar cuáles son las familias que tienen, cuántos niños tienen, los estados de vulnerabilidad que tienen, para poder trabajar con el agente más importante en la atención primaria, que es el agente sanitario, y con todo lo que se puede decir de la parte psicológica, social, digamos, del acompañamiento. Yo sé que es una tarea bastante difícil, pero primero tenemos que saber sobre dónde estamos parados. Y la idea es hacer una dirección de epidemiología donde podamos tener claramente un censo de estos lugares que son bastante vulnerables como para poder ir trabajando en esto. Me interesa sobremanera porque he aprendido con el tiempo, ya tengo bastantes años de pediatra, que la salud no pasa por la salita y que pasa por cada uno de los hogares. Una experiencia personal que me ocurrió siendo subsecretaria de salud fue una niña embarazada de 9, 10 años a la que me fui a visitar. Y la madre me fue a visitar y la mamá me echó porque me dijo, ¿usted qué viene a hacer? Si esto es una situación normal, ella hoy o mañana va a ser mujer, y ya fue mujer, ya está. Entonces, esas son situaciones que se presentan, digamos, en forma natural últimamente. La pobreza ha llevado a que esto se vea de esta forma. Esto en estos lugares también se ve en clases sociales un poquito más altas, pero ustedes habrán visto que la clase social baja y la media han crecido bastante abismalmente con esta pandemia. Entonces, creo que hay que apostar fuertemente a la educación y creo que hay el acompañamiento psicológico ya se hace visible y presente en cada uno de los lugares. Por lo menos en lo que a mí respecta. Yo creo que la visión de la salud en este momento tiene que ser integral. Ustedes habrán visto, ustedes saben más que yo, que soy sociólogo, el menudeo en el uso de las drogas, el que van vendiendo de calle en calle, y son los chicos los portadores de esto, lo que hacen esto. Entonces, la verdad que nosotros queremos hacer un fuerte apoyo desde este lugar. Primero, saber dónde estamos situados. Y esto de estar situado significa tener una dirección de epidemiología municipal como para poder decir, acá está el problema, y poder actuar concretamente en cada uno de los problemas. Perdón, entre paréntesis, vos sabés que yo hace poco estuve en la Subsecretaría de Salud, y no solo la parte de epidemiología desde la salud, sino que tiene que conjugarse sí o sí la epidemiología social, ¿viste? Porque hoy es, cuando pensamos en enfermedades, solamente la enfermedad nos lleva a la cuestión salud. Y hoy enfermedad es más una cuestión social, así es, asociada, valga la redundancia, a la cuestión casualmente de eso se trata, de poder desterrar el uso de las salitas periféricas, de poder desterrar los operativos de salud en las plazas. Se tiene que desterrar eso, se tiene que trabajar casa por casa con el agente sanitario, y que vaya a la salita el que tiene una angina, el que tiene una cosa que se tenga que solucionar con medicamentos, pero lo demás se soluciona en la casa.
Hay una especialidad en pediatría que es la que hacemos todos los días, que es la prevención. Prevención a través de vacunas, prevención a través de la policultura, prevención a través de la enseñanza a los padres. El control, el trabajar codo a codo. Y ese codo a codo es con el agente sanitario, es con el promotor de salud y con el referente del barrio. Porque es el referente del barrio el primer efector, es el referente del barrio, el primer efector, el que transmite todo lo que sucede y va y lleva la salita al agente sanitario y ahí recién intervienen. O sea, el primer efector es el referente. Por eso es que, vuelvo a recalcar que para mí tiene que ser una visión clara de la Dirección de Epidemiología Municipal, que nos va a ampliar la gama de qué es lo que hay en ese lugar, en ese barrio, y que nos va a permitir que todos ustedes nos puedan acompañar en lo que es la prevención, digamos. Sí, se incorpora acá nuestra compañera coordinadora provincial, Patricia Ritter, candidata a renovar su banca también. Así que, bueno, no sé si Nora nuestra, Nora Maciel, la defensora. No sé si se entendió lo que es un trabajo de hormiga, pero nosotros esperamos que esto se pueda cumplir en el tiempo. Bueno, mi nombre es Nora, creo que es la primera vez que charlamos. Nora Maciel, yo trabajo como defensora del pobre, así que sí, hablando de pobreza, conozco bien la situación de la primera circunscripción, porque esa es la órbita de mi competencia. Como lo dijo Sebastián, nosotros en las organizaciones que estamos nucleadas en la red NAC, lo que estamos buscando, digamos, son justamente el conocimiento de salirnos de la cuestión dogmática, de la cuestión académica que te puede dar, por ejemplo, un proyecto de investigación en la facultad y acercar, digamos, todo lo que sea ciencia y técnica que pueda tener la sociología, la abogacía y demás a los trabajos territoriales que tienen las organizaciones de base que la integran. Y acoplar estas dos cuestiones. Lo primero que hay que poner sobre la mesa, digamos, es que Corrientes, y esto nos tenemos que hacer cargo, aquellos que podemos ser críticos de una determinada orientación ideológica gobernante, por ejemplo, en la provincia, los que estamos enfrente también, digamos, nos tenemos que hacer cargo que la niñez no estuvo en la agenda. Digamos, la niñez no estuvo en la agenda política, nunca. No estaba en la agenda académica siquiera, porque no había un solo proyecto de investigación. No está en la agenda académica. Nosotros no tenemos una materia del sistema proteccional, por ejemplo, en la Facultad de Derecho. Nosotros no tenemos una, en las ciencias sociales, algún seminario relativo al tema. Entonces, niñez tiene esa gran desventaja, y la niñez va de 0 a 18, y en esa franja tenemos distintas variantes. Entonces, además de toda esta cuestión que se necesita tener, que es el conocimiento de esto que vos decías, primero necesitamos conocer, yo creo, y lo compartimos en esto, la opinión con los que integramos la red, tenemos que tener una visión integral, ¿no? Sí, la cuestión de salud, sí, perfecto, con este abordaje integral, pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos un sistema proteccional propio normativo, con lo cual tenemos un organismo sin presupuesto, sin funciones, sin delimitación de responsabilidades, ya de arranque vaciado de contenido. Entonces, ¿qué es el CONAF en la provincia? No sé, una cosa que está en las nubes, algo que se cree que tiene funciones establecidas pero no las tiene, entonces desde arranque ya estamos mal. Y claramente al no tener presupuesto las acciones se dilatan, porque va de un ministerio a otro pasándose la pelotita y nunca se sabe dónde están las responsabilidades. Entonces, creo, digamos, que este tema de movilizarnos con la red es básicamente para decirles a los candidatos o a los que están pujando por los cargos o buscan renovar sus bancas,
este tema existe y hay que tenerlo en la agenda, digamos, y queremos colaborar con propuestas, digamos, ¿no? En ese sentido. Está perfecto. Perdón. Yo voy a coincidir con lo que vos estás diciendo. Yo soy senadora provincial en este momento, estoy en ejercicio, digamos, tengo todavía 2 años más, y esto es algo que yo vengo viendo desde siempre, porque la verdad que se ha puesto muy en boga y yo lo celebro y me parece que está muy bien, se ha puesto muy en boga el tema de los femicidios y la violencia de género. Entonces yo cuando hablamos de todo eso, yo en la Cámara muchas veces les digo, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y lo apoyo y me parece que tenemos que trabajar para erradicarlo. Pero ¿quién protege a nuestros niños? Porque muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia de género, que digamos están metidas en semejantes situaciones y que por ahí no pueden salir, pero hasta tienen por ahí más herramientas para defenderse que un niño que está en esa misma casa sufriendo la misma violencia. Y nosotros vemos que nos ocupamos mucho del tema de la mujer, con lo cual yo repito, estoy totalmente de acuerdo que debemos ocuparnos no solamente de la mujer, sino del hombre que ocasiona todo ese tipo de violencia, pero en el medio de esa situación nosotros nos olvidamos del niño, quien me parece a mí que muchas veces es la parte más vulnerable, es el eslabón más vulnerable de todos. Y queda como olvidado, porque digamos, protegemos todo lo otro o tratamos, porque en realidad tratamos de proteger algo que finalmente nunca terminamos de proteger del todo, porque hacemos mucha agua en ese tema, pero en el medio tenemos una criaturita con suerte, que muchas veces son 5 criaturitas que quedan en la nada misma. Es que la madre naturaliza eso. Y que la madre naturaliza eso, y que el padre naturaliza eso, y que quedan en la nada. Sí, a veces peor que en la nada, porque sí. Nora sabe bien. Muchas situaciones se resuelven separando a los chicos de la eso, familia. terrible. Y mandándolos a un hogar. Terrible, Y eso es terrible, porque terrible. eso es cero estratégico. Hoy es titular de los diarios una denuncia por maltrato en un hogar en Goya. Hace poco fue el domingo Sábado, Quedó en la nada. antes de ayer. Quedó en la nada. Entonces, nosotros todavía tenemos instituciones del medioevo, respecto de las cuales ni provincia ni municipio dicen tener competencia dentro de los hogares, lo cual es terrible. Y eso hay que revisarlo. O sea, no puede ser que el municipio capitalino, si vos vas a poner un kiosco, te pone reglas, pero si vas a poner un hogar de niños, el municipio no interviene, por ejemplo. Con lo cual, digo, estamos trabajando mal en el tema de niñez y estas cosas tienen que ser un tema de agenda política. Yo quise entrar una vez en un hogar en Ituzaingó, yo soy de la zona de Ituzaingó, quería ir a ver cómo funcionaba el hogar, había una serie de denuncias, como que había irregularidades, quise entrar y me presenté como fulanita de tal, senadora provincial, o sea, que yo iba como, si se quiere, hasta chapeando, porque yo quería ir a ver, fue imposible, yo no pude entrar a ver qué es lo que estaba pasando ahí adentro. Y me tuve que terminar hablando con una persona que no pero sabe, los chicos no vi. por Buenos Aires, está la oficina Sí. nuestra, y los domingos que a veces yo me voy a terminar algunas cuestiones, es como una cárcel. Es como una Están cárcel. los policías afuera, no te dejan entrar, Son los hogares, policías están son en hogares rejas. cerrados. Esos son los hogares que respondían al sistema del pupilaje, tutelaje del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy en día sostener hogares cerrados o totales, como se llaman a esos hogares, es inconstitucional, va en contra de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño y bueno, y nos posiciona como Estado, me incluyo porque formo parte del Poder Judicial, nos posiciona como Estado dentro de un paradigma que ya está Superado, digamos, obsoleto, en desuso y que es inhumano. Bueno, yo voy a plantear una cuestión porque acá lo mencionaste el municipio, y hay una cuestión de que acá el municipio se perdió la oportunidad por falta de voluntad política de poder manejar de manera integral un mal llamado refugio. Porque acá el hogar de protección integral, que fue como está planteado, el hogar de protección integral para mujeres en situación de violencia y su núcleo familiar, ni bien asumió esta gestión,
se lavaron las manos porque no tenían ganas de invertir en los equipos interdisciplinarios, en trabajar en los protocolos de admisión, en generar una cuestión integral con los distintos estamentos, con la provincia, con la nación. Y lo primero que hicieron, siendo terreno municipal, siendo un edificio que se terminó de construir con fondos municipales, fue pasárselo a la provincia. Y hoy eso, que era pensado como un hogar de protección integral, en el que estaban pensados, y yo lo sé bien porque yo estuve en esa etapa de pensar el protocolo, de pensar que en este lugar las mujeres no tenían que estar presas ni aisladas, porque se supone que los que deberían estar en todo caso aislados y retenidos son los violentos, no las mujeres, ¿sí? Entonces la idea del hogar era generar un lugar de protección donde pudieran ser contenidas mujeres que no tuvieran forma de quedarse en sus hogares, pero con participación y con acompañamiento de quienes son en principio las que están al lado de ella, que son muchas veces las referentes territoriales. Así estaba pensado el hogar de protección, que las compañeras que trabajan en organizaciones, en redes de contención, pudieran estar ahí acompañando a la mujer mientras transitaba su proceso judicial, mientras se podían gestionar las medidas cautelares. Eso no pasó, nada de eso pasó, y hoy acá después lo puede decir bien Salva, que es una de las compañeras que trabaja en esta red de contención. Hoy funciona como una cárcel, donde las mujeres no tienen contacto con el exterior, no tienen contacto y además se les permite estar una semana nada más, como si en una semana de pronto su situación de violencia de la que están ella, como bien dijo Carolina, ella y sus hijos, desapareciera, y se las deja otra vez desprotegidas. Entonces, sí, antes era entre 45 y 60 días, era lo que estaba pensado así. Y entonces, así como pasó con el refugio que se desentendió, también pasó con el CEPLA, también pasó que era el Centro Preventivo Local de Adicciones, era un edificio pensado para trabajar con la problemática del consumo. Prevención temprana. Prevención, y no una cuestión de patologizar solamente la cuestión de las adicciones, sino de trabajar y Sonia lo va a saber bien porque ella también trabajó en esa área en el municipio. Llegará. Eso se desmanteló y todos podemos ver que el edificio hoy es un esqueleto. Pero peor, Magda, porque el otro día en una nota en campaña dijeron que ni siquiera si ganan, ni siquiera van a seguir con ese proyecto, sino que lo van a desaparecer. O sea, tampoco esta cuestión del consumo está en la agenda, tampoco. No está en la agenda, y está así, pero sí forma parte de nuestra agenda, sí forma parte de un trabajo que queremos hacerlo en conjunto, de manera integral, porque hoy sabemos que hay iglesias que trabajan el tema, hay organizaciones que trabajan el tema, pero todo eso tiene que dejar de formar parte de la buena voluntad de la iglesia o la buena voluntad. Acá tiene que estar el Estado articulando, porque si no... En perspectiva, digamos, si nosotros pensamos que hoy tenemos un promedio de 80 años de vida, de supervivencia, y pensamos que la niñez es 0 a 18 años, es la etapa más breve de la vida. Entonces, que no esté en la agenda política del gobierno, de los que van a hacer oposición o de los que están, digamos, sinceramente es muy doloroso. Me ha tocado ver como funcionaria niños que han transitado la vida comenzaron en el Día Manda, fueron al Domingo Sabio, del Domingo Sabio al Magone, del Magone a un hogar del interior, terminaron en Laguna Brava, es decir, una vida de institucionalización. Entonces, hoy están tratando el Código de Familia. En el Código de Familia y Niñez, en la legislatura provincial, se va a dejar de lado la competencia de los juzgados de menores, que está bien, porque está mal que el juzgado menor intervenga y no intervenga el Estado. Pero no hay ley. Con lo cual, se va a aprobar ese código y no tenemos la ley que con media elección de diputados ingresó al Senado hoy, pero ingresó recién a comisión. O sea, eso va a generar, eso va a ser un caos. Claro, porque la problemática de fondo no se resuelve jamás. En realidad nosotros, perdón, no
buenas tardes. Cuando nosotros trabajamos en la ley, ustedes saben, nosotros estamos en minoría. El diputado, el planteo, sí, perdón, estoy ahorita diputado de todo. Cuando nosotros trabajamos el proyecto, nosotros planteamos tu cuestión y creo que yo inclusive en el recinto lo dije, que se habían resuelto algunos temas que pudimos salvar por tu intervención y la intervención de otras personas que presentaron notas. Lo volvieron a trabajar y separaron, sacaron el tema del patronato porque se volvía atrás, estaba en contra del código civil, inclusive vigente. Bueno, la verdad que era bastante desprolijo y se aprobó como muy rápido en el Senado. Creo que ¿Me indicó nada? no, en Senado ya teníamos una Ya teníamos. Claro, el problema es que los senadores, la verdad que le vendieron también, hay que decir la verdad, le vendieron un buzón rápido, convenciendo, vinieron a la jueza, etcétera. Bueno, hubo un lobby ahí importante de la justicia. Creo que tendiendo a sacarse de encima ciertas competencias que no les estaba interesando mucho tener y que el Ejecutivo se arregle. Entonces, lo que tendríamos que trabajar ahora, y convoco a todos los sectores que estén involucrados, es directamente hagamos nosotros un proyecto de ley para lo que ustedes consideran que falta y lo presentemos, ¿no? O sea, el código de familia va a terminar saliendo. Sí, ese está bien, digamos, pero esa parte va a ser modificó. Hay que hacer ya la ley complementaria. Se va a proyectar el Código de Familia que vino de diputados, ya con las modificaciones, porque salió del Senado. Fue a diputados y le hicieron modificaciones. Hoy a mí me dijeron que la idea es que cuando pasen las elecciones se pudiera aprobar, pero que bueno, que nosotros ya lo miramos, así que en realidad ellos ya le hicieron modificaciones y ya. No, el código no está mal, es lo que dice, por eso. El código sería lo que sería empezar a trabajar ya. Las leyes esas complementarias. Exactamente, para que cuando antes podamos presentar los proyectos de leyes complementarias con esta aplicación, de que son con una articulación para que el código no quede sin una pata que tenía anteriormente. Sí, pero es una aplicación, porque si no nos va a pasar lo mismo de siempre. Sí, pero vamos a que otra vez va a depender de COPNAF, que va a ser el órgano de aplicación. Bueno, pero el código de procedimiento no. No, el código está bien, digamos, en esa parte que se modificaron, la verdad que modificaron bastante bien. Lo que decíamos con él es, digamos, los municipios pueden pensar sus propias áreas y que eso se vuelva programático en una ley, en un proyecto de ley, digamos, que los municipios tengan de base algunas áreas, por ejemplo esa que mencionaste, que digamos es esencial. Si el niño no tiene salud, casi que no tiene nada, ¿no? Es como... No, aparte, uno de los puntos que nosotros ponemos acá, no me acuerdo exactamente lo que es el 6, que habla de la descentralización. Hoy en día el CONAF o la Dirección de Niñez, porque también hay que ver eso, también lo marcamos acá, hay una mezcla, un desorden en el organigrama. El Consejo de la Mujer, nosotros, está todo atomizado sin no se entiende bien quién tiene cada... Todos tienen un poco y nadie tiene nada. Exactamente. Nosotros planteamos que la descentralización es algo urgente porque está bien, Capital tiene un porcentaje mayor de niños y adolescentes, pero tampoco el municipio tiene un presupuesto interesante en función de esta área, como para decir, bueno, largamos una política municipal, un programa municipal para niños, niñas y adolescentes, cualquier específico vinculado a cualquier derecho, a cualquiera de los derechos, y lo que termina pasando es que el presupuesto es muy poco para estas áreas a nivel provincial y termina llevándoselo y no alcanza tampoco para la capital. Entonces el interior, imagínense lo que es terrible. Algunos municipios del interior amagaron, tuvieron un área de niñez ahí con una o dos personas, es una barbaridad. Y lo que termina pasando es que en el interior un psicólogo, una psicóloga, un trabajador o trabajadora social que se podría incorporar a esos equipos, termina recibiendo un pago tan mínimo que prefiere dedicarse a otra cosa. Entonces hay una rotación, no se puede sostener ningún equipo, los municipios no pueden afrontar ese trabajo y la descentralización del área provincial de niñez es escasa. Directamente, ni en Goya, que es la segunda ciudad, tiene un equipo conformado fuerte. Imagínense en los otros municipios.
es terrible. Pero además volvemos a lo mismo. En mi caso, que trabajo mucho con el interior, yo termino sobrecargando al Poder Judicial porque termino mandando a la asesora menores, llamando a la asesora menores, llamando a la defensoría. O sea, volvemos otra vez lo mismo. Las áreas que más o menos con las que articulamos y trabajamos. Pero ¿qué pasa? El Poder Judicial termina otra vez siendo la caja de resonancia porque es el único organismo con el que se puede más o menos en algunos lugares trabajar. Está mal. Por lo menos, claro. Sí, pero por eso vos no sabés, vos no sabés, sí, es real. Y eso terminamos en una sola caja de resonancia porque lo otro no funciona. Es judicializar la pobreza Judicializar y la las pobreza. cuestiones sociales, digamos, Sí. que es lo que hay que desterrar, Sí, digamos. pero no nos queda otra, Nora, porque es nuestra única No, salvavidas, digo, o sea, nuestro lo que único digo salvavidas. es, No está bien, digamos, obvio. las cosas que hay que tomar carta en el asunto y bueno. Pero también yo creo que tiene que haber un solo organismo rector, ya sea en la municipalidad, como decía, después hay un montón de cosas sueltas que ninguna funciona. Porque por esto que vos decís, el presupuesto es ínfimo, se le termina pagando mal a todo el mundo, entonces todo lo que vos te capacitas, invertís, querés hacer, se te muere en la frustración. Tiene que haber un organismo rector en la provincia, un organismo rector en la municipalidad, porque así como tenemos el plan Más Vida, el plan el otro, y resulta que ninguno funciona. Es que esa estructura existe. Lo que pasa es que la Ley Nacional 26.061 marca una estructura, sistema de protección, todo. ¿Qué pasa? Corrientes adhirió a la ley en el 2007, la Ley 5773, si no me equivoco, y lo único que hizo fue poner un articulado sobre la figura del defensor de niños y niñas, que también es otro tema que nosotros ponemos acá porque se nombró una bicameral y no hubo reuniones de la bicameral. Una bicameral que está compuesta, si no me equivoco, por todos miembros de la oposición, del oficialismo. Y yo miré, no se reunieron una vez y la mayoría de los mandatos de los 5, 4 mandatos terminan este año. Y no hubo una reunión más allá de la pandemia y todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, no vamos por un lado, no vamos por el otro. Yo sé que se presentaron proyectos ya hace, en el 2000, ¿cuándo fue el primero? En el 2007. Después se volvió a presentar en el 2011. En el 2011 se volvió a presentar, otra vez rebotó el proyecto que presentaban ustedes, que nosotros lo estuvimos viendo, es bastante interesante, pero también hay otros proyectos que están queriendo meter medio por un tubo, que nosotros lo vimos y es preocupante porque no plantean nada de presupuesto. Hay una cantidad de acciones, estrategias, todo para poner en juego, pero no se habla de presupuesto. Entonces estamos en la misma. Y el riesgo que nosotros vemos es que, como pasa con el Código de Familia, también quieran meter rápidamente una ley, tipo un trámite express, una ley que no va a tener presupuesto y no va a modificar nada. Es como un parche, es como hacer un como si, y la cosa va a seguir igual. Bueno, de hecho, COPNAF creo que tiene el 3% de presupuesto, supuestamente, de desarrollo humano, creo que es el 3%, que es muchísimo, pero nunca se le asignó, o sea, es letra muerta. Es el 3% del presupuesto de desarrollo humano. Y además, amén de lo que puede gestionar por el BID, por el Banco Mundial, todo lo que se pueda. Y nunca tuvo presupuesto COPNAF. No, y aparte, Nunca. tenemos por un lado la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el COPNAF, que la COPNAF sería supuestamente la autoridad de aplicación de la ley, una ley que es una adhesión, porque no tenemos una ley propia. No tener una ley propia, no tener presupuesto, implica no poder avanzar en programas y políticas provinciales que son necesarias. Entonces siempre trabajamos o enfocamos la niñez, enfocamos desde el niño y adolescente como objeto de protección con el paradigma anterior. No podemos garantizar el reconocimiento, no podemos pensar a los chicos y a las chicas como sujeto de derecho porque llegamos siempre cuando el derecho está vulnerado. ¿Cómo vamos a pensar en garantizar un derecho si ya se vulneró? Es empezar desde atrás para adelante. Exactamente. Lo mismo nos pasa con el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental. 10 años, casi 11 años, y Corrientes jamás tuvo órgano de revisión. Por eso también estamos como estamos. Yo me quería presentar también y
comentarles más o menos las ideas que estamos trabajando. Yo soy Diego Silva, ella es Lucía Acevedo, nosotros somos candidatos a concejales por el Partido Comunista. Integramos el Frente de Todos, apoyamos a la doctora y a Cantero, también a Fabián para el gobernador, con nuestra lista de concejales. Y bueno, lo que nosotros estamos viendo es, además de todos los problemas que se están hablando, comentando acá, también el tema de la educación y el tema del deporte. El tema de la educación, con el tema de la pandemia, es como que aumentó mucho la brecha entre los chicos que pueden acceder a la conectividad y los chicos que no pueden acceder a la conectividad. Una conectividad para poder seguir sus estudios. Esa es una de las cosas que más nos plantean cuando nosotros vamos a visitar los distintos barrios. Y me parece que es un tema también a tener en cuenta, porque hace también desde el comienzo de la vida misma a que no haya la desigualdad que después vemos que se sigue profundizando a medida que la persona va creciendo. El tema de la educación es fundamental, el tema de terminar con la brecha, con la conectividad que hace que muchos chicos hoy por hoy estén ya un año y medio atrasados en la escuela, en el tema de la escuela. Después también otra cosa, el tema del deporte. Este municipio, esta actual gestión de Casano, abandonó totalmente la promoción del deporte. Hubo una experiencia con el presupuesto participativo cuando estuvo Camau de intendente, donde se crearon muchas escuelas, distintas escuelas de taekwondo, de fútbol, de vóley, de hockey, que eso se abandonó totalmente. Y también, bueno, una de las propuestas que nosotros tenemos es volver a retomar eso, digamos, que el municipio vuelva a incentivar a promocionar el deporte a través de esa escuela de todos estos deportes, que muchos chicos se prenden a practicar esos deportes, de hacer taekwondo, hockey, fútbol. Hay una explosión en el tema del fútbol femenino, nosotros estamos viendo también. No es ya solamente el fútbol masculino, sino que muchas chicas empiezan a jugar también al fútbol. Y está habiendo muchas escuelas en los barrios, mucho pedido de que haya en esa escuela de fútbol. Y bueno, que en la que ojalá nos toque ganar con Gustavo y con la doctora, poder incentivar también esa escuela de deporte, que me parece que también hacen a todo esto que estamos hablando, de la niñez y la adolescencia. El tema de la educación también hay un montón de docentes desocupados en Corrientes, que no tienen oportunidad de acceder a horas cátedras y que también el municipio puede tener una política activa de fomentar la educación popular en los barrios para atender estas cosas que estamos diciendo, y también darle una fuente de trabajo a esa cantidad de docentes que están hoy por hoy desocupados. Así que bueno, estas son las ideas que nosotros estamos manejando y también celebramos que haya este ámbito para también nosotros conocer esta realidad, porque como decía Nora, es cierto, el tema de la niñez y la adolescencia no está en la agenda ni del oficialismo y tampoco de la oposición, y creo que a partir de esta reunión... Pero está en esta agenda, está en la agenda de la Intendencia ahora de poder trabajar con la niñez y la adolescencia. A partir de esta reunión nosotros nos comprometemos a tomar el tema en la agenda. Y sobre todo trabajar en un proyecto, digamos, presupuestario también, porque sin eso no hay nada, digamos. La verdad es que la mirada que tenemos es apoyar a la niñez y a la adolescencia, en todo lo que eso significa. Digamos que salud es una cosita así, uno cree que es la salita con la amoxicilina, no viene de acá de la cuna. Entonces, claramente queremos apoyar eso y queremos trabajar en un presupuesto que nos pueda permitir trabajar con ustedes. Yo esta es la primera vez que estoy en este lugar y la verdad estoy muy contenta de ver esto, de que me abren el panorama de cómo se puede trabajar con los niños. Y sobre todo en la educación, porque esto que yo decía, las madres ya toman como parte natural que sea vulnerado un niño, porque es lo que le pasó a ella, es lo que le va a pasar al otro y al otro, y entonces ya es como que naturaliza todo. Entonces, la verdad que independientemente de eso, necesitamos un presupuesto para que haya gente, porque una de las cosas que pasa en el municipio es que la gente está muy mal remunerada, y la verdad es que todos necesitamos de tener un ingreso relativamente bueno, y hace mucho tiempo el empleado municipal fue un empleado de segunda, un empleado que no podía estar en la provincia, estaba en el municipio y ese era de segunda, y la verdad que
en este lugar, en el municipio, es donde realmente se originan este tipo de proyectos donde hacen crecer a la salud, digamos. Nosotros estamos convencidos que este es el camino y seguramente no va a ser la primera vez que nos vamos a juntar con ustedes, a ver si podemos llevar a cabo esto. Yo por ahí. Timo, mira, una cosita nomás. Nosotros lo pensamos con Carlos, con la gente que integra la RENAG, es las capacitaciones, digamos, porque se necesitan equipos que sepan y alguien que los capacite. Bueno, nosotros hemos ofrecido nuestro conocimiento, digamos, y de hecho en otras gestiones, en la gestión de Camao, en la gestión de Fabián, me han llamado para capacitar a los centros integradores, a las docentes, y he ido, y también lo he hecho en los barrios, y digamos, con una base mínima desde donde sé que es la cuestión normativa, pero claramente hay mucho más, ¿no? La sociología, la educación, o sea, es integral. Pero digo, que bueno, que cuenten, digamos, con esta militancia que hay en la red, en este sentido, para poder trabajar estas temáticas y ver desde dónde se puede sumar para cambiar esta realidad, digamos. Yo quería comentar que andando en el barrio, tengo muchos años de andar en el barrio porque soy docente y además de la carrera de enfermería, entonces vamos a hacer experiencia en todos los asentamientos y en todos los barrios del Corrientes. Y últimamente andando, la pandemia justamente dejó ese espacio de soledad entre lo que es el asistencialismo, también trabajo en el Hospital Vidal, esa brecha que hay, las salidas no existieron, se desmantelaron también. Entonces, una de las mamás, estando en una reunión, se acercó a mí y me dijo, nosotros queremos, yo me siento capaz de ayudar a esa otra mamá que veo la situación, y así me dijo, miserable que estamos viviendo, porque esa niña de 8 años, mañana está embarazada y continuamente van surgiendo y van surgiendo. Yo quiero que alguien me venga a capacitar a mí para yo ser un vínculo con esa otra familia, Y después me llama por teléfono y me dice, hay como una especie de, no sé, algo de promotores de salud, algo de promotores, y me dio mucha alegría porque surgió de ello. O sea, yo había pensado hacer algo con los chicos y después digo, no, ella tiene que buscar y tiene que ver cómo puntea y traer, y que la sala se convierta en otra cosa, justamente en ese espacio, si tienen que hacer una reunión, si tienen que educarse, si tienen que buscar a alguien, si tienen que jugar los niños ahí, si tienen que buscar. Es que tiene que ser el crecimiento a partir de los habitantes de cada uno. Esa necesidad y ese diagnóstico, me parece que tenemos que ir a esos lugares y empezar a focalizar. Nosotros nos comprometemos con esto de poder trabajar en este tipo de situación, porque yo creo que de nada sirve que ustedes bajen a un barrio y que después se vayan y la gente queda sin nada. Ustedes pueden ser los capacitadores, pero cada una de las personas tiene que poder, siempre hay un líder en la yo por ahí contar un poco también, yo aparte de estar en la corriente clasista y combativa hace ya 18 años que vengo trabajando, empecé trabajando con la juventud, que era la verdad algo que me llamaba mucho la atención, y que yo viviendo en un barrio vulnerable, lo sigo viviendo, sería toda la cuestión de la niñez, y como decían también acá los compañeros, la cuestión de la falta de oportunidades que tienen las familias en los barrios, y trabajar en este frente donde está Timo, donde está también Gustavo Canteros, el compañero Ríos también, y todo este equipo, vemos y tenemos en nuestra agenda esta cuestión, porque yo mejor que nadie sé las cuestiones que nosotros vivimos en los barrios, las cuestiones que nosotros trabajamos con las familias, que en una oportunidad también pude presenciar en las reuniones donde me habían invitado, donde conté más o menos todo el trabajo que hacemos con las mujeres, porque la verdad que al entrar al barrio, hablar con las familias, al trabajar las diferentes cuestiones de lo del trabajo, del oficio, de la juventud, todas esas cosas, también nos encontramos con los niños. Y otra cosa que nos pasa siempre, ahí ya hablo desde por ahí el trabajo que hacemos comunitario, es que no encontramos
por ejemplo, profesionales que se ocupen de lo psicológico de los niños. Eso es algo que no encontramos, no existe presupuesto para eso. Así que bueno, puedo seguir enumerando muchísimos casos que vamos viendo. Bueno, la cuestión de las mujeres también que decían ustedes acá. Está lo de las leyes, ¿no es cierto?, que deberían trabajar para poder ayudar a esa mujer que es violentada, que hoy en día no tiene ese, o sea, puede ir al refugio, pero está una semana y después otra vez nosotros ahí con ella, con la familia, no sabemos qué hacer. Tiene que volver lamentablemente a la casa del golpeador porque el golpeador sigue estando ahí, o sea, no hay restricciones, las restricciones tampoco se cumplen. O sea, hay veces también que no sé, que nuestras mujeres, que son promotoras, como decía ella, promotoras algunas de salud, otras promotoras de género también, que por ahí van tratando las diferentes temáticas, se encuentran solas, muchas veces se encuentran solas, la verdad, ante un sistema que no ayuda. Después, bueno, también esta cuestión de que tiene que ver también con el tema de la salud y con el sistema de cuidado, que tiene que ver lo de la ESI, por ejemplo, la importancia también de eso, y o sea, hay una negación absoluta también por parte del ministerio, ¿no es cierto?, una negación absoluta en poder, por ejemplo, trabajar esta cuestión de poder reproducir, ¿no es cierto?, esto que es algo tan necesario, como le enseñamos desde niño, desde chiquito, reconocer un abuso. Y la verdad que nosotros, con los pocos recursos que tenemos, porque la verdad que son escasos los recursos que tenemos, vamos capacitándonos, vamos buscando la manera. Por suerte encontramos en ese camino profesionales también que están al servicio de esto y bueno, nos van ayudando para que también nuestras compañeras que tienen la voluntad, porque es solamente la voluntad, podamos trabajar esto, de ir, bueno, viendo cómo hacemos con la ESI, cómo también trabajamos esta cuestión de la diversidad en los niños, porque un niño a los 5 o 6 años ya te manifiesta qué quiere ser. El otro día una mamá lloraba consoladamente en un encuentro y nos decía, yo no sé, o sea, mi hijo me dijo que quiere ser nena, y yo lloré y no sabía qué hacer. Entonces esas cosas son las que están pasando, y yo principalmente me comprometo también a seguir trabajando esta cuestión, porque la verdad, como digo, nos toca de cerca a todos, y bueno, tenemos que seguir trabajando para poder armar un proyecto, para poder armar diferentes formas, y bueno, ir buscando todos los canales para que esto que nos llama y que nos necesita, podamos tener recursos, y principalmente lo que decían también, el financiamiento, porque eso están las leyes por ahí, pero el financiamiento por ahí no existe, señor. Sí. ¿Cómo están? Me presento. Yo soy Gonzalo Rubiola, soy candidato a senador provincial. Nosotros somos convencidos de que los problemas que hay acá en la provincia son estructurales. La niñez es un problema estructural. Yo simplemente comentarles que nosotros, el Frente Corriente de Todos, se conformó de una manera muy amplia. Hay sectores como la compañera que viene de una organización social, hay sectores políticos, habemos de sectores sindicales, yo provengo del sindicalismo, y para poder solucionar esta cuestión no podemos nosotros decir se va a solucionar así, con una ley, no es porque es estructural. Entonces, con este frente tan amplio que armamos, tenemos un equipo de trabajo que nos vamos a encargar de ir solucionando estas cuestiones. Porque el problema de la niñez no puede estar alejado del problema del trabajo, la falta de trabajo, la falta de buen salario, de un trabajo digno. Entonces nosotros con el frente, el cual es un frente muy amplio, un equipo muy bueno de personas con una calidad humana, además de una inteligencia, una preparación que tienen los compañeros y las compañeras que formamos este espacio, vamos a ocupar nuestras cuestiones estructurales, que son las causantes prioritarias de estas cuestiones que ustedes nos están planteando y que la compañera está contando. Corrientes vive no en el siglo XXI, sino estamos en el siglo XIX. Corrientes no pasó ni siquiera la revolución industrial, todavía no salimos del feudalismo. Entonces tenemos que
llegar a esta transformación. Y nosotros lo que estamos diciendo es, hace 20 años que están estos tipos que están hoy gobernando, pero hace más tiempo viene este modelo conservador dentro de la provincia. Yo creo que a nosotros nos toca, no deberían darnos la oportunidad de la alternancia en el gobierno para demostrar que podemos vivir mejor y que pueda haber una corriente mejor. Entonces, parece palabra político decir confíen que no nos vamos a defraudar, pero tenemos un equipo preparado. Esa parte no lo digo. Esa parte no, pero tenemos un equipo que está trabajando. Porque lo que necesitamos es ganar las elecciones, la verdad. Porque esto que ustedes plantean, lo que escuchamos lo de las mujeres, solamente desde el gobierno se puede, desde el gobierno municipal, desde el gobierno de la provincia, desde lo ejecutivo básicamente. Necesitamos también, nosotros seguimos presentando, peleando por las leyes, y no salen, se duermen en las comisiones. Es tan difícil sin mayoría, porque por ahí voy a decir la oposición, ¿no? La oposición lo único que tiene, y desde que nos tocó desde la militancia, es el discurso, y pegarle, y reclamar, y estar en las calles, y es tan difícil. El otro día me decía una periodista, bueno, doctora, pero acá hay que esperar los tiempos de los cambios culturales. No, le dije, no se puede esperar en el tema de la niñez, en el tema de la mujer, en el tema no se puede, nos gobiernan